la verdad que me alegra mucho que volvamos a poder vernos, aunque sea así, de nuevo, pero se ha hecho raro, yo no sé a vosotros, a mí se me ha hecho raro estas 2 semanas volver un poco a lo de antaño, ¿no? A mirarnos a través de una pantalla. Pero bueno, como ha dicho Antonio, esperamos que los que están en recuperación se recuperen y que poco a poco, bueno, no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Si ves lo que hay en los informativos, la verdad que uno a veces no sabe qué pensar. Pero nosotros tenemos la confianza puesta en otro sitio mucho más estable que todo eso. Así que os invito a que os acerquéis a la carta de Colosenses, que es lo que estábamos viendo hace 3 semanas atrás. Y hoy vamos a estar estudiando juntos los versículos del capítulo 3, los versículos del 12 al 15. ¿Vale? Vamos a estar viendo lo que Pablo nos cuenta y lo que Dios tiene para nosotros hoy. Es súper interesante porque Pablo está hablando de las relaciones, ¿no? De las relaciones interpersonales. Así que voy a leer estos 2 versículos. Y dice así Pablo, a partir del versículo 12 dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. He querido empezar con una foto de gente vestida, obviamente, está claro, pero si os dais cuenta están vestidos de formas diferentes, ¿no? Cada una tiene una vestimenta distinta. Y seguro que muchos de vosotros conocéis un refrán que dice, el hábito no hace al monje, seguro. ¿Qué quiere decir este refrán? ¿Qué quiere decir esta frase? Bueno, esta frase trata de comunicar lo siguiente. Es fácil que nosotros juzguemos a las personas por la forma en la que visten, pero también es fácil que nos equivoquemos cuando hacemos eso, ¿no? Nos pueden engañar, la gente se disfraza muchas veces para aparentar, sobre todo en algunas fiestas, para aparentar lo que no son. Y aunque cuando nosotros escogemos y nos ponemos ropa, no nos convierte en eso, si yo me disfrazo de Superman no voy a ser Superman, pero sí que nos comunica algo. Cuando nosotros nos vestimos, cuando nos ponemos algún tipo de prenda, eso que hacemos entra dentro de un idioma complejo de comunicación que nosotros los seres humanos tenemos, comunicamos cosas, ¿no? Y es muy fácil de descubrir esto y de verlo, ¿no? Porque si nos preguntamos por qué hay una diferencia en cómo nos vestimos cuando vamos a una boda o al trabajo o a estar en casa, está claro que cada situación tiene un estilismo distinto, una forma de vestirse diferente. Existe el estilo formal, existe el estilo informal, existe el estilo casual, ¿verdad? Que le gusta tanto a los chicos más jóvenes. Y luego está el estilo del chándal con agujeros y la camiseta con agujeros, que es el que algunos adoptan, algunos adoptamos para usar en casa, ¿no? El más cómodo. No sé si lo sabéis, pero la palabra chándal viene del francés y quiere decir vendedor de ajos. Así que es muy curioso esto, ¿no? Pero bueno, independientemente de esto, ¿qué tiene que ver la ropa? ¿Qué tiene que ver la vestimenta? ¿Qué tiene que ver el estilismo con lo que Pablo nos está enseñando en estos versículos, ¿no? Si lo recordáis, Pablo está hablando de un estilo de ropa, de vestirse y de vestirse. Obviamente, Pablo está usando una similitud, un ejemplo, pero en realidad se está refiriendo a qué estilo de ropa, entre comillas, qué características debe tener una persona que se considera cristiana. Realmente lo que Pablo está hablando es del carácter de la persona. Está hablando de qué tipo de carácter debe tener una persona que es creyente. Y aquí me gustaría hacer una puntualización, porque cuando pensamos en carácter, siempre nos viene a la memoria, y ya lo volveré a mencionar un poco más adelante, nos viene a la memoria una persona que es un poco ruda a la hora de tratar, ¿no? Pero en realidad el carácter de una persona es
justamente la capacidad que tiene esa persona para responder a ciertas situaciones o circunstancias, ¿vale? Eso es el carácter. Ahí es donde se muestra y se ve el carácter que tiene una persona, ¿sí? Ahora, ¿esto con qué está conectado? Bueno, todo esto que Pablo va a decir obviamente viene de un contexto y está conectado con la idea principal que comenzó mucho más atrás, y es recordar y enseñar los efectos radicales de cambio que se producen en las personas que realmente han conocido a Jesús y que han sido unidas a Él. Pablo lo que está enseñando en estos versículos y que lleva ya hablando tiempo atrás es qué es lo que produce el Evangelio en una persona, qué tipo de cosas se producen en su vida, ¿vale? O, dicho de otra forma, los resultados inevitables de haber recibido, de haber abrazado una nueva identidad. Y voy a usar una ilustración que los papás, sobre todo los que tienen niños más mayores, la van a entender. Lo que Pablo está diciendo es que cuando uno conoce a Jesús realmente se produce un cambio similar al que le pasa a un niño cuando deja de ser niño y se convierte en adolescente. Hay cosas que no se pueden esconder y hay cosas que no se pueden evitar. Hay cosas que al niño antes le gustaban y que ahora al adolescente no le gustaban, ¿vale? Externamente es parecido, pero se ha producido un cambio, ¿no? En sus gustos, en sus deseos y hasta en el tipo de ropa que utiliza, ¿no? Eso es algo inevitable y natural. Y eso es lo que Pablo quiere comunicar una y otra vez. Es decir, una nueva identidad supone una serie de cambios. Pero no son cambios que se fuerzan, son cambios que se producen en la persona, ¿no? Y aunque esta ilustración yo sé que no es perfecta, pero en realidad nos ayuda a entender que lo que Pablo también quiere que entendamos es que no solamente hay cosas que debemos abandonar por causa de que ya no tienen que ver con lo que somos en Cristo, sino que también hay otras cosas que hay que cultivar. Y yo creo que esto es muy importante, porque muchas veces uno tiene la concepción de que cuando uno conoce a Jesús se produce una transformación automática en la vida y hay cosas que se van, es verdad, pero hay otras cosas que uno debe cultivar, no en sus propias fuerzas, pero debe cultivar, es decir, tiene que tomar la voluntad de empezar a abrazar este tipo de cosas y a cultivarlas, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, claramente cuando Jesús vino a nuestra vida, no vino a mejorarla, sino vino a hacer algo que no nos gusta, a destruir esa vida y a crear una nueva vida a través de capacidades y capacidades que nos da para que la utilicemos. Es nuestra responsabilidad, ¿vale? Es nuestra responsabilidad utilizar. Ahora bien, como decía al principio, antes de empezar este mensaje, Pablo está hablando de algo muy particular. Está hablando de una serie de virtudes que vamos a ver más adelante una a una, que tienen que ver con las relaciones interpersonales entre nosotros, especialmente dentro del contexto de la iglesia, especialmente dentro del contexto de las personas que levantan la mano y dicen, sí, sí, yo soy discípulo de Jesús, yo soy creyente. Pues a este tipo de personas le está hablando, ¿no? ¿Por qué? Si ya está un poco atento cuando he estado leyendo el texto, Pablo repite 2 veces la expresión unos a otros. Unos a otros, unos a otros. Está hablando de la relación de los unos a los otros en el contexto de la iglesia. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, es en las relaciones de los unos a los otros, es en las relaciones, en el contexto de las relaciones de las personas, donde se muestra realmente cuál es nuestro carácter y cuánto se parece al de Jesús o cuánto no se parece al de Jesús. Por eso es tan importante, por eso es tan relevante lo que Pablo está diciendo aquí. Así que quisiera que viéramos, en primer lugar, obviamente, vamos a mirar el primer versículo, versículo 12, donde Pablo lo que está dando es un mandato. ¿Cuál es el mandato de Pablo? Pablo lo que nos está pidiendo es que nos vistamos con nuevas virtudes. Es decir, que cultivemos nuevos hábitos, ¿vale? Y es tremendamente importante detenerse en lo primero que dice Pablo en el versículo 12, porque si no, acabamos perdiéndonos el objetivo y la finalidad de lo que dice posteriormente, ¿sí? Pablo, antes de darle una lista de aquellas cosas que necesitan comenzar a desarrollar en sus vidas, lo primero que hace Pablo es algo que ya ha hecho otras veces, asegurarle quiénes son ellos. Pablo se detiene y dice, mira, antes de contarte estas cosas, necesitas saber quién eres tú ahora, ¿vale? Para Pablo es muy importante y para, no solamente para los colosenses, sino para nosotros, es tremendamente importante que grabemos a fuego cuál es la verdadera identidad de alguien que ha abrazado el Evangelio.
es muy importante repetirnos y entender quién dice Dios que somos en base a lo que ha hecho Jesús. Y Pablo, si os dais cuenta, Pablo esto hace constantemente en las cartas que él escribe. Constantemente él, cuando va a hablarle a personas de otra iglesia, les recuerda quiénes son en Jesús, ¿sí? Y aunque parece que Pablo lo que está aquí es utilizando un concepto de autoayuda o de pensamiento positivo, en realidad es totalmente lo contrario, ¿no? Porque lo que Pablo no trata es de reforzar la autoestima, sino de enfocar a esos cristianos, a esos creyentes, a que entiendan quiénes son en base a lo que Dios ha hecho por ellos y en ellos. Es algo que necesitan una y otra vez. Volver a ver, volver a meditar, volver a pensar, volver a apropiarse de ello. Y hay una frase que escuché de un predicador la semana pasada que me gustó mucho esa frase, la quiero compartir con vosotros, porque expresa justamente lo que Pablo está tratando de comunicarles a ellos. Y dice lo siguiente, dice esta persona, dice, la moralidad bíblica, que es justamente lo que soy y cómo vivo, eso es lo que me define a mí como persona, no se trata de alcanzar lo que no tenemos, humildad, mansedumbre, paciencia, benignidad, un montón de cosas, un montón de virtudes que son buenas. No se trata la moralidad, ser cristiano no se trata de alcanzar eso. La verdadera moralidad cristiana, la verdadera identidad cristiana en nuestro idioma, consiste en ser cada vez más coherentes con lo que ya somos. Esto cambia mucho la perspectiva. Cambia mucho la perspectiva de lo que Pablo va a decir a continuación. No sé si te das cuenta, pero Pablo lo que está diciendo es que se trata de ser cada vez más conscientes y de forma progresiva de cuál es nuestra verdadera identidad en Jesús. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, hay algo que Dios ha hecho dentro de nosotros. Si realmente yo he conocido a Jesús, si yo realmente me he convertido, ha habido un cambio dentro de mí. Tiene que existir ese cambio. Ese cambio tiene que estar latente. Quizá no es muy grande, quizá todavía está en progreso, pero tiene que haber cambios, ¿no? Y por ese cambio que Dios ha producido dentro de mí, yo puedo hacer lo que de otra forma no podría hacer, que es abandonar los hábitos que me separan de Él, hábitos que ya no me atraen, y desarrollar nuevos hábitos que me hacen acercarme más a Él, que me convierten más en Jesús, más como Jesús, me hacen más parecido a Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús es nuestra verdadera identidad. Hemos sido llamados a parecernos cada vez más a Él. Así que, ¿cómo hace Pablo esto? ¿Cómo asegura la identidad de estas personas? ¿Cómo, si os dais cuenta, no va a reforzar su autoestima? Pablo no va a hinchar su autoestima. No le va a decir lo fantástico que son, lo bien que hace las cosas. No, Pablo va a hacer otra cosa distinta, ¿vale? Pablo lo que hace es justamente decirles que son escogidos de Dios, santos y amados. Y es muy interesante porque yo esto no me había fijado en ello, no me había detenido a mirarlo con detenimiento. Si tú tuvieras que pensar ahora mismo cuáles son los motivos principales o algunos de los motivos por los que hay relaciones disfuncionales entre las personas, hay conflictos, si tú tuvieras que pensar por un instante, sé que es difícil porque hay que pensar, hay que profundizar, ¿vale? O sea, diríamos que pues por el pecado de forma general, diríamos porque queremos cosas demasiado y no estamos dispuestos a que las personas no dejen de dárnoslas, por egoísmo, etcétera, etcétera. Pero pensándolo muy profundo, he llegado a la conclusión que la mayoría de las veces, en el fondo de todos nuestros conflictos, lo que hay es, como he escrito ahí, una necesidad de sentirnos aceptados, una necesidad de sentirnos amados y una necesidad de encontrar un propósito en la vida. Debajo de todo esto, debajo de toda esta montaña de capas, en realidad está eso ahí. Por eso Pablo empieza diciéndole, ¿sabéis qué? Vosotros sois, ¿quiénes sois? Vosotros sois escogidos de Dios. Sois escogidos, sois aceptados por Dios, le está diciendo. Sois santos. ¿Qué quiere decir que sois santos? Que Dios os ha dado un propósito para la vida. La gente no sabe vivir porque no encuentra su propósito. Y por eso hay conflictos. Pero Dios dice, no, vuestro propósito es que habéis sido reservados para mí. Para vivir para mí, para disfrutar de mí. Y sois amados por mí. Así que Pablo comienza recordando esto, lo que un creyente es en Jesús, para que no necesite buscar estas cosas en las relaciones con otras personas. Porque ya las tiene. Ya las tiene. Y si somos escogidos de Dios, no es porque Él supiese que lo íbamos a elegir en el futuro. Pablo no está diciendo, mira, soy escogido de Dios porque Dios, en la eternidad, ya veía que vosotros ibais a desearlo a Él. Eso no es lo que la Biblia dice en un montón de sitios, ¿no?
sino que somos escogidos de Dios porque de una forma misteriosa que no entendemos, Él pensó en nosotros antes incluso de que el mundo no existiera. Antes de que cualquier de las cosas que nosotros vemos actualmente no existiese, el mundo era un proyecto, Dios ya pensó en nosotros, por eso nos escogió, por su voluntad propia, porque Él quiso así. Y me encanta, hay muchos versículos como he dicho, pero me encanta como Pablo se lo dice poderosamente a Timoteo cuando escribe la segunda carta. Él en 2 de Timoteo 1:9, he utilizado una versión de lenguaje actual que es más fácil de entender, dice, Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. No hicimos nada para merecerlo, sino que Dios, por su gran amor, así lo planeó. Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo, pues desde entonces pertenecíamos a Cristo. Qué increíble, qué increíble. O sea, Dios antes de que incluso nosotros existiésemos, ya estábamos en Cristo, en su mente. ¿Por qué? Porque Él quiso. Porque Él lo quiso, no porque nosotros pudiéramos hacer nada. Y esto tiene unas implicaciones tremendas para nuestra vida. Porque significa que a pesar de todo lo que hemos vivido en el pasado, a pesar de que muchas veces hemos escapado, huido de Dios, no hemos querido saber nada de Él, no estábamos interesados en Él, y Él saber que una y otra vez lo rechazaríamos, Él escogió usar el Evangelio para confrontarnos y enamorarnos, para cambiarnos. Él lo escogió, Él lo eligió hacerlo así. Es fantástico saber esto, porque nos descarga de la realidad de que muchas veces lidiamos con el hecho de que nos sentimos indignos delante de Dios. Yo no sé vosotros, pero si yo analizo mi vida, en muchos momentos me di cuenta de que no soy la persona a la que merece nada de Dios. Pero Dios aún así me escogió por su voluntad. Ahora, hasta aquí lo que Pablo está haciendo es una pequeña introducción, ¿vale? Hace una pequeña introducción para desplegar, preparar el terreno de cómo se ve una persona que realmente está entendiendo e incorporando el privilegio que supone, justamente lo que he dicho, ser escogidos por Dios, ser santo y ser amado, ¿vale? Todos esta mañana cuando hemos abierto la puerta de la calle, justamente hay algo que hemos hecho antes, ¿no? Entre muchas de esas cosas ha sido ponernos la ropa, vestirnos. A nadie se le ha ocurrido salir a la calle desnudo, ¿no? Creo yo. Si mis ojos no me engañan, es así, porque estamos aquí todos vestidos. Así que Pablo lo que está tratando aquí es de mostrarnos cuáles son los ropajes, las ropas que debemos ponernos todos los días antes de salir, ¿no? Antes de salir a la calle, antes de salir a vivir. Y como he dicho antes, Pablo no está diciendo que esto sea, es algo que Dios nos regala, nos da la capacidad, pero también implica que nosotros escojamos esta ropa, que cojamos esta ropa y nos vistamos. Es una actividad que nosotros debemos llevar a cabo, es nuestra responsabilidad. O sea, yo no puedo esperar a que esto crezca en mi vida solo, sino por un lado dependo de lo que Dios ha hecho dentro de mí para poder cultivar esto y obviamente lo pongo en marcha, lo pongo en funcionamiento, ¿vale? Así que, ¿cuáles son estas prendas con las que debemos vestirnos para salir en nuestras relaciones hacia otros? Vamos a ir mirándola una a una, ¿vale? La primera de ellas, de la que Pablo nos habla, es tierna compasión, ¿no? ¿Y qué es la tierna compasión? Bueno, ahí he escrito, he hecho una pequeña definición de lo que es. Las definiciones, obviamente, si las miramos en un diccionario pueden ser diferentes, pero yo he procurado que busquen el sentido que Pablo está comunicando, o sea, en el contexto que Pablo lo está diciendo, ¿vale? Así que la tierna compasión, ¿qué es? Un tipo de compasión profunda y empática que nace del interior al ver los sufrimientos y las miserias de los demás, ¿vale? Y esta virtud no tiene que ver para nada con ayudar o dar de forma superficial a alguien. No tiene que ver con el hecho de decir, bueno, veo a una persona que está necesitada y, vale, le doy dinero o le tiendo la mano, la ayudo temporalmente. No, es mucho más profundo. Es un tipo de empatía que nos remueve por dentro y nos lleva a la acción. Yo esto lo he experimentado cuando he visto alguna situación donde están haciéndole daño a un niño que lo puedo conectar con mi hijo, ¿no? Veo una situación de injusticia que están maltratando a un niño, que lo están haciendo que se sienta mal, y cuando lo conecto con mi hijo,
ya no solamente hay una compasión por lo que le está pasando, sino hay un dolor donde me veo identificado como padre de ese niño y con ese niño también, ¿no? A esto se refiere a Pablo, ¿no? Pablo se está refiriendo justamente a esto, algo que nos lleva a la acción, que nos lleva a movernos, no simplemente que nos produce pena o lástima, sino que nos hace ser creativos y movernos para buscar de qué forma podemos ayudar a esa persona, ¿no? A solventar esa situación. Ahora, la realidad es que esto no es fácil. Vivir así no es fácil. No es fácil vivir así. No es agradable, porque supone negarse a uno mismo y tampoco es natural en nosotros. No es natural, ni en ti ni en mí. Porque estamos inclinados a ver nuestras necesidades y nuestros problemas más grandes que las de los demás. Yo no sé, si alguna vez te metes en alguna conversación de dos personas o de una persona que está enferma y que está contándote las penurias de su enfermedad, esto que estoy diciendo se manifiesta de una forma muy clara, porque en esa conversación, especialmente si son personas más mayores, ¿no? Siempre hay alguien que tiene más que otro. O sea, parece que están ahí luchando a ver quién está peor de todo. Y, no, pues yo ya casi que me estoy muriendo aquí, necesito una reanimación, ¿no? Pero es una manifestación clara de que a todos nosotros, por naturaleza, lo nuestro nos parece más grande, peor, estamos en peores condiciones. Es así, ¿no? Lo normal es que nosotros seamos egocéntricos y que lo camuflemos y lo justifiquemos de muchas formas. Eso es lo normal. Ahora, ¿cómo cultivamos una tierna compasión? ¿Cómo luchamos contra la indiferencia, ¿no? ¿Cómo nos ponemos esta ropa? Bueno, yo creo que la respuesta la sabéis todos, ¿no? Pero lo único que puede sensibilizar nuestro corazón es encontrarnos con la tierna compasión que Jesús tiene cada día con nosotros. Necesitamos pensar seriamente cuál es la actitud de Jesús con nosotros cada día. ¿Cómo nos trata? ¿Cómo responde a nuestras necesidades? ¿Está disponible? ¿Hasta qué punto se comprometió? Y está comprometido ahora, ¿no? Meditar en estas cosas. De hecho, la existencia de nuestra propia vida, el que tú estés sentado ahí y yo esté aquí de pie, es un ejemplo claro de la compasión de Dios y la compasión de Jesús. Él no tendría por qué habernos dado la vida y nos la dio, ¿no? Por eso, lo que debería cuestionarme sería lo siguiente. ¿Por qué no trato a las personas con el mismo tipo de compasión que Jesús me trata a mí? ¿Por qué? ¿Por qué no tengo compasión por los demás? Si Cristo ha tenido más compasión que nadie por mí, ¿no? Y la respuesta es dura, pero es que todavía soy como el deudor de la parábola que Jesús contó en Mateo 18, ¿acordáis? Alguien que debía una cantidad que no podía devolver al rey y a esa persona otro le debía una cantidad que sí podía pagar. Pero el deudor, que no podía pagar esa cantidad, no entendió el perdón del rey cuando maltrató a aquel que le debía menos, ¿no? No entendió el nivel de compasión inmerecida que Dios me ha dado. Por eso no puedo tener compasión hacia otras personas. Ahora, ¿cómo crezco en esta área? Bueno, lo que necesitas es mirar las necesidades que hay alrededor tuya, porque Dios nos pone en muchas situaciones cerca de nosotros. No solamente dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Personas que están cerca de nosotros. Lo que necesitas es mirar esas situaciones con la compasión que Cristo tuvo por ti y tiene por ti. Necesitas mirarla a través del Evangelio. Es la única forma en la que tu corazón puede abrirse y sensibilizarse a las necesidades de los demás, ¿no? Ahora, ¿qué hace la diferencia aquí? Obviamente la diferencia la hace Dios, no la hacemos nosotros, ¿no? Otra de las virtudes de las que Pablo nos muestra ahí, justamente la siguiente, es la bondad. ¿Qué es la bondad? La bondad no es poner cara de bueno, no es tener cara de bueno tampoco, ¿no? Hay algunos niños que tienen cara de bueno y los padres te podrían contar muchas cosas acerca de ellos, ¿no? Pero la bondad es una disposición del corazón que nos lleva a procurar lo que es bueno para nuestro prójimo, ¿sí? Está muy relacionada con lo anterior, pero es algo que nos hace mirar a la persona que tenemos al lado y desear lo bueno para él, buscar lo bueno para él. Pero ¿qué hace de especial a este tipo de bondad de la que Pablo está hablando? Y esto es bastante comprometedor, ¿no? Porque una persona verdaderamente bondadosa es aquella
que disfruta viendo el bienestar y el disfrute de los demás por encima de sus intereses personales. Yo puedo ser una buena persona cuando hago algo por el bien de otro, pero es tremendamente difícil para nosotros disfrutar cuando vemos el bienestar de otras personas. Especialmente cuando esas personas están recibiendo algo que nosotros queremos y que no tenemos. Porque no sentimos bondad, o sea, no somos bondadosos, somos envidiosos, ¿no? Yo realmente solo conozco a una persona que pudo hacer esto de forma completa, ¿no? Es Jesús. La única persona que conozco que realmente es bondadosa, que realmente hizo y entregó todo lo que tenía por el bien de otra persona. Y en Hebreos 12, capítulo 12, versículo 1, nos habla acerca de Jesús, nos habla acerca de cómo Jesús llegó a hacer lo que hizo en la cruz. Dice que fue con el gozo puesto delante de él, ¿no? Dice el autor de Hebreos que lo hizo. Porque la motivación de Jesús, el disfrute, el placer, o sea, lo que Jesús disfrutaba en medio de la oscuridad de la cruz, era justamente lo que nosotros íbamos a recibir, el perdón y la aceptación de Dios. O sea, es increíble, es sorprendente que Él en medio del peor momento humano, en lo que Él estaba disfrutando era justamente lo que iban a recibir otras personas, lo que íbamos a recibir nosotros, ¿no? Es sorprendente. El siguiente es la humildad, ¿no? La humildad que con tanto orgullo buscamos algunos, ¿no? Y la definición es un poquito larga porque quería puntualizar algunas cosas, ¿no? ¿Qué es la humildad? Es una actitud en nuestra mente que nos permite aceptar lo que somos y qué somos. Personas llenas de errores e imperfecciones que no se esconden ni justifican y que necesitan cambios en sus vidas. Es una definición larga de lo que significa ser pecador. Personas llenas de errores e imperfecciones que no se esconden ni justifican y que necesitan cambio en su vida, pero que han encontrado en Jesús su identidad. Una persona realmente humilde es una persona que sabe lo que es, sabe quién es, pero su identidad no está ahí, está en Jesús, está en Cristo, ¿vale? Muchas personas creen que alguien humilde es una persona que está constantemente hablando mal de sí, ¿no? Habla mal de sí misma, ¿no? O también una persona que siempre vive infravalorando su trabajo, sus faltas de capacidad, una persona que cuando a lo mejor le hacen un cumplido pues se siente incómoda, se siente mal, trata de menospreciar lo que hace, pero eso realmente no es una persona humilde. Eso es una falsa humildad. Una persona que actúa así realmente está tan preocupada por sí misma y como ve que no alcanza los niveles o las cotas que debería llegar, pues se siente mal consigo mismo, pero eso no es una persona humilde, ¿no? De hecho, a veces pasa cuando nos invitan a que nos involucremos en algo, la respuesta suele ser muchas veces, bueno, es que yo no sé, es que yo no puedo, es que es una manifestación de una falsa humildad. De hecho, ¿estás seguro de eso? Porque Dios dice que a cada persona le ha repartido un don y una capacidad para ponerla en marcha. O sea, todos tenemos algo, mínimo uno, y no es uno, es más de uno, pero todos tenemos algo que Dios nos ha dado para ponerlo en marcha. Así que si tú dices que no tienes nada que dar, estás siendo un orgulloso, ¿no? Y estás haciendo a Dios mentiroso. Ahora, ¿cómo podemos saber cuándo una persona es realmente humilde? ¿Cómo sabemos que una persona es... ¿Porque dice que es humilde? ¿Porque dice que está orgulloso de su propia humildad? No. Me gusta cómo C.S. Lewis lo explica. C.S. Lewis lo dice de esta forma, ¿no? En su libro Mero Cristianismo, dice: no imaginéis que si conocéis a un hombre realmente humilde, será lo que la mayoría de la gente llama humilde hoy en día. O sea, lo primero que confronta es, si pensáis que sabéis lo que es una persona humilde, estáis equivocados. Os voy a decir cómo es una persona humilde normalmente. Dice, no será la clase de persona untuosa y reverente que no cesa de decir que él, naturalmente, no es nadie. Seguramente lo que pensaréis de él es que se trata de un hombre alegre e inteligente que pareció interesarse realmente en lo que vosotros le decíais a él. Y continúa diciendo, ese hombre no estará pensando en la humildad, no estará pensando en sí mismo en absoluto. No sé si estáis dando cuenta de lo que está diciendo C.S. Lewis, ¿no? O sea,
Lo que muestra realmente a alguien que es verdaderamente humilde no es si habla mal de sí mismo, sino si habla menos de sí mismo. Una persona verdaderamente humilde no está centrada en sí. Porque es una persona que sabe todo lo que es y todo lo que tiene. Y sabe que lo que tiene es un regalo de Dios y que no le pertenece ni lo merece. Por eso lo puede poner al servicio de los demás. ¿Sí? ¿Y por qué es tan importante esto? Bueno, el mismo autor, C.S. Lewis, hace una reflexión acerca de qué es el infierno. Y el infierno está muy relacionado con la falta de humildad. Y él dice lo siguiente, en esta cita de otro de sus libros, ¿no?, que se llama Cartas del... Cartas del diablo a su sobrino. Gracias, Gaby. Él dice en el prólogo algo súper interesante acerca del infierno, ¿no? Dice, se debe representar el infierno como un estado en el que todo el mundo está perpetuamente pendiente de su propia dignidad y de su propio enaltecimiento, en el que todos se sienten agraviados y en el que todos viven las pasiones moralmente serias que son la envidia, la presunción y el resentimiento. O sea, el infierno está lleno de gente orgullosa. Y si te das cuenta y lo miras en algunas personas que viven así, te darás cuenta que ya están viviendo así en la tierra. O sea, las personas orgullosas viven la frustración, la amargura, la envidia, el resentimiento al tratar de ser el centro de atención y no conseguirlo. En realidad están trayendo el infierno ya a este momento de su vida, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo ser yo una persona más humilde? Muy sencillo. Mira a Cristo más que a ti mismo. Míralo más a Él. Deja de pensar en ti. Como dice Tim Keller, ese estupendo libro que muchos de vosotros habéis leído, El autoolvido. No pierdas tiempo juzgarte a ti mismo. Y no pierdas tiempo dejando que los demás te juzguen. Dios ya te ha juzgado. Y en Cristo ya eres como Él, eres como Jesús. Así que enfócate ahí, mira ahí. Y apropiate de esa realidad, ¿no? Toma la misma actitud de Jesús. No consideres lo que eres. No considerar lo que soy, sino apropiarme de lo que Dios dice de mí. Esa es la verdadera persona humilde desde la perspectiva bíblica. Vamos a mirar la mansedumbre también, ¿no? ¿Qué es la mansedumbre? La verdad que la mansedumbre es una virtud complicada también, ¿no? Es fuera de nuestra capacidad natural, ¿no? Es la capacidad que nos permite ser gentiles y considerados con las personas que nos hacen daño. Gentiles y considerados con las personas que nos hacen daño. También esta virtud se entiende mal, ¿no? Se piensa que una persona mansa es una persona blandengue, débil, que se deja pisotear, que se deja maltratar, que pone la otra mejilla, que se le puede escupir. Pero en realidad se trata de una persona que ha adquirido la templanza de poder controlar sus emociones y respuestas ante la hostilidad. O como dice John MacArthur, la mansedumbre es el poder bajo control. Es muy cortito, esta expresión es muy cortita, pero es el poder bajo control. Es la capacidad que yo tengo de poder responder, pero no hacerlo. Pero no hacerlo como que me aguanto y me... No. La templanza de poder no responder. ¿Sí? Como decía antes, justo al principio, todos hemos escuchado esta frase, ¿no? Cuando un niño tiene una pataleta, cuando alguien responde mal, una persona que se enfada muy rápidamente, decimos, esta persona tiene mucho carácter. Es que este niño tiene mucho carácter, ¿no? O es que mi mujer tiene mucho carácter, es que no la conoces, ¿no? Ahora que no está aquí lo puedo decir. Pero en realidad estamos muy equivocados, ¿no? Porque asociamos la respuesta desbordante de ira de una persona con el hecho de que tiene mucho carácter, pero la realidad es muy diferente. Y Proverbios dice, en Proverbios 25-28, da una imagen muy interesante esto, ¿no? Dice, como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. O sea, lo que está diciendo es que la persona que responde airada, que nosotros consideramos que tiene carácter, es todo lo contrario. Es una persona que no puede controlarlo. Es una persona débil. Es como un castillo o una ciudad que está abierta a todo, que está vendida completamente, ¿no? Es justamente lo contrario que nosotros pensamos, porque una persona que realmente tiene carácter es una persona
que puede dominar todas estas respuestas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos crecer en mansedumbre cuando nos están haciendo daño? ¿Cómo podemos responder así cuando alguien nos está dañando, cuando alguien está tocando algún aspecto que nos duele, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es descansar en la soberanía de Dios. Este concepto teológico que es un atributo de Dios, pero que está ahí tan bonito, tan bien definido, es algo práctico en nuestra vida. Tenemos que enfocarnos y mirar en que Dios sigue al cuidado nuestro. Aunque nos encontremos en esta situación, Dios tiene un enfoque diferente de las circunstancias. Dios está trabajando en nuestra vida. Y también necesitamos reconocer algo, que nosotros también dañamos a otras personas. Nos sentimos dañados, pero dañamos a otras personas. Eso es así. Dañamos incluso a Jesús. Cada vez que no nos apropiamos de su amor, como hablamos esta mañana, cada vez que desconfiamos de su amor. Y aún así, Él es manso y humilde con nosotros. Y vamos a mirar la última de las cosas de las que Pablo nos habla, ¿no? Acerca de este ropaje de los que son creyentes en sus relaciones. Él habla de la paciencia. Yo a Ismael le digo muchas veces, ¿sabes lo que es la paciencia, Ismael? La madre de todas las ciencias. O sea, la paciencia es una virtud que hoy por hoy nos falta. Nos falta a todos, en gran cantidad, ¿no? ¿Qué es la paciencia? La paciencia es la capacidad de aguantar en el tiempo sin dejarse dominar por la ira, la venganza o el desánimo. ¿Estáis de acuerdo con estos, papás? La paciencia, el poder estirar el tiempo sin que perdamos la capacidad de dejarnos dominar por la ira, por la venganza o el desánimo. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el límite de tu paciencia? ¿Hasta dónde llega tu paciencia? Difícil, ¿verdad? La paciencia. Somos pacientes cuando no hay que ser pacientes. Cuando hay que ser pacientes somos impacientes. Además somos pacientes con algunas personas, con otras no. Somos muy selectivos, ¿no? También en la situación. Hay en situaciones donde sí soy paciente y en otras situaciones donde no lo soy. ¿Qué pasa cuando le explicas a tu mujer cómo funciona cierta cosa en el ordenador o a tu hijo y se la explicas muchas veces y viene otra vez a preguntarte lo mismo? ¿Sí? ¿Y si es tu suegro y tu suegra? ¿Qué pasa? ¿Y si llevas repitiéndole a tu hijo que lo primero que tiene que hacer por su bien y por el orden, que haga su cama antes de irse al instituto y te levantas y ves que no la tiene hecha? ¿Qué pasa ahí, no? ¿Y si ya le has dicho a tus amigos que hay ciertas cosas que te duelen y que te dañan y de pronto vuelven a hacer las mismas cosas? ¿Y si en el trabajo tratas de organizar las cosas con tus compañeros de trabajo y le explicas una y otra vez cómo tienen que hacerlas y vuelves y han vuelto a hacer las cosas mal? ¿Qué pasa con tu paciencia, no? ¿Qué pasa con tu paciencia? ¿Te parece difícil? Te voy a decir una cosa, es imposible. Es imposible tener paciencia. Al término de lo que está definiendo ahí Pablo, ¿no? Ahora, en esos momentos necesitas pensar en la paciencia de Dios. Necesitas pensar en cómo Dios tiene paciencia contigo. No solo cuando las cosas parece que están bien, sino especialmente cuando las cosas no están bien con Él. ¿Sí? ¿Cuántas veces has puesto la paciencia de Dios a prueba, ¿no? Hay cosas que Dios nos enseña y nos muestra de una forma muy clara y nosotros no las tomamos muchas veces, ¿no? Y eso pone a prueba la paciencia de Dios. Ahora bien, Dios no solamente muestra su paciencia en que no solo no nos quita lo que ya nos ha dado gratis, o sea, Dios nunca nos va a quitar el hecho de que somos escogidos de Él, y eso muestra su paciencia, sino que Él sigue actuando, Él sigue trabajando en nosotros para finalizar lo que empezó. Esa es otra demostración de su paciencia. Dios no te abandona y no me abandona a mí por causa de su paciencia, ¿vale? He pasado mucho tiempo aquí en este primer versículo. Voy a tratar de ir un poquito más rápido en lo otro que vienen, porque
lo que hace Pablo es, no solamente expresa cómo se ve una persona nacida de nuevo en el contexto de la iglesia, a través de estas ropas que se viste, sino cómo se vería esto de una forma práctica, ¿no? O sea, el resultado, es decir, una forma diferente de relacionarlo, que es lo siguiente que vamos a ver, ¿no? El versículo 13 nos muestra una fotografía de cómo se verían las relaciones en personas que viven de esta manera. Si lo piensas por un instante, si nosotros viviésemos desarrollando estas virtudes, piensa por un instante cómo sería tu matrimonio. Piensa por un instante cómo sería tu relación con tu amigo, con tu hijo, con todas las personas que nos rodean. Piensa por un instante si cambiarían o no cambiarían, ¿vale? Y lo que Pablo quiere mostrar es justamente enseñarnos cómo esto se vería en una comunidad, en una iglesia, ¿no? Porque obviamente cuando Jesús nos salva, no lo hace de forma individual, sino que nos une y nos compromete a una comunidad. ¿Y cuál es el objetivo de formar parte de una comunidad, de una familia, lo que llamamos la familia? El objetivo es que podamos reflejar de forma creciente el valor y el carácter de Jesús en nuestras relaciones. O sea, Dios nos une como familia para que todos juntos, de forma individual, pero de forma comunitaria, mostremos hacia afuera cómo realmente es Dios, cómo realmente es Jesús. Y eso tiene que ver mucho con nuestras relaciones, ¿sí? De hecho, es donde más se va a ver. Ahora, lo que Pablo está asumiendo en el versículo 13 es que en este lado del cielo no vamos a dejar de tener problemas. No va a haber, o sea, no vas a quedarte sin conflictos, sin preocupaciones, sin roces. Eso no va a desaparecer de momento, ¿no? Porque Pablo dice, si alguno tiene queja, él está asumiendo de que vamos a tener queja, de que alguno va a tener queja con otra persona, ¿no? Esto es natural, va a haber diferencias. Ahora, la diferencia de una persona que tiene a Jesús respecto a otra no es la ausencia de conflictos, sino la forma en cómo resuelve los conflictos. Eso es lo que está mostrando ahí Pablo. Me gustaría pararme ahí y pasar un buen rato, pero no tengo mucho tiempo. Pero lo que Pablo está mostrando ahí es cómo deberían resolverse los conflictos entre personas que tienen su identidad en Cristo. ¿Sí? Porque en nuestras relaciones muchas veces la tensión no solamente está en lo que nos hacen, sino en cómo respondemos. Por eso Pablo habla de dos aspectos, ¿no? De perdonar y de soportar, ¿no? Pablo dice que hay algunas personas que Dios ha puesto al lado de nosotros que son cargantes, que debemos soportarlas, y otras personas que son egocéntricas y pecadoras y que tenemos que perdonarlas, ¿no? Y que nosotros estaremos entre esas personas. No pensemos que nosotros no estamos dentro de ese grupo, ¿no? Me encanta un comentarista hablando de este versículo que dice lo siguiente, dice, a menudo, yo creo que siempre, ¿no? Más que a menudo, pero a menudo, dice, precisamos de la gracia de Dios para soportar las idiosincrasias, las diferencias que tenemos de otros, como la necesitan otros para soportar las nuestras. Hemos de soportarnos mutuamente. Hemos de soportarnos mutuamente. Es el regalo de mostrar el carácter de Jesús en nosotros, ¿no? Y lo que Jesús está dándonos y lo que Pablo está mostrándonos es que esta realidad no se puede dar, es imposible si no fluyen de una nueva vida en Jesús. Yo la puedo imitar, puedo tratar de hacerla, pero en realidad no fluye si no se ha producido un cambio profundo en mí, si no hay un afecto que me ha cambiado interiormente y que me ha mostrado el valor de Cristo y lo fantástico que es vivir para su reino y para las reglas de su reino, para la forma de su reino, ¿no? Jesús no solamente es un modelo, como dice Pablo ahí, sino que también es el poder que no tenemos para vivir así, para perdonarnos y soportarnos, porque Él lo ha hecho primero por nosotros. Y no podemos dar lo que no hemos recibido. Yo no puedo dar lo que no he recibido. Y ya me quedo sin tiempo, pero voy a mirar los últimos dos versículos muy rápidamente, porque no tengo tiempo para que lo veamos juntos. Pero ¿cuál es el objetivo de todo esto? Bueno, el objetivo es que se manifieste el amor, la unidad, la paz y la gratitud, ¿no? Pablo no está pensando en el hecho de que mostremos, de que en realidad vivamos así para mostrar que la vida está bien vivida así. No está buscando una moralidad, no está buscando el hecho de decir, bueno, vale, las personas dentro de la iglesia viven bien y ya está. No, hay algo mucho que va mucho más allá de eso, ¿no?
Él está comunicando lo siguiente, o sea, él no trata de que mostremos estilo de vida correcto, como he dicho, sino de que vivamos un adelanto aquí y ahora, aunque aún de forma imperfecta, de lo que será la eternidad junto a Dios. No sé si te has dado cuenta mientras leíamos, pero en estos últimos versículos Pablo está mostrando una forma de relación que tiene que ver con lo que va a ocurrir cuando estemos delante de Dios. Cuando veamos cara a cara a Jesús. El cielo, en cierto sentido, implica un tipo de relación interpersonal entre los seres humanos que las culturas, las corrientes políticas y de ideas tratan de buscar de alguna forma. O sea, tratan de alguna forma de conciliar la vida de manera que sea lo mejor posible, pero no pueden. No pueden hacerlo, no tienen la capacidad, no tienen el poder. O sea, tratan de buscar la paz, pero encuentran guerra. Buscan el amor, pero terminan odiando. Quieren unidad, pero cada vez son más individualistas, ¿no? Tratan de crear satisfacción, pero se experimenta una gran ingratitud, ¿no? Fracasan una y otra vez. Están tratando de construir un tipo de cielo en la tierra, pero en realidad eso no funciona así. O sea, cuando nosotros podemos vivir en base a nuestra identidad, con estos ropajes y mostrar este tipo de relaciones, lo que ocurre es que es como si se abriese la ventana del cielo y podemos probar un poquito de lo que Dios quiere darnos en la eternidad con Él. Sé que hay mucho más en estos versículos, podríamos mirar mucho más cosas, pero quiero dejaros con esta idea. O sea, esa es la motivación principal, ¿no? Es lo que nosotros debemos experimentar y Pablo quiere que nosotros experimentemos en nuestras relaciones dentro de la iglesia, ¿no? Probar el cielo y que eso nos convenza y convenza a otros de que no hay nada mejor que tener a Cristo dentro de nosotros, que aceptar esa identidad y que caminar en dirección a lo que Él tiene para nosotros en la eternidad. Mi pregunta con la que quiero desafiarte antes de terminar es, ¿vas a recordar esto la próxima vez que tengas que enfrentar tensiones? ¿Vas a recordar esto cuando tengas que relacionarte con personas que realmente no te terminen de gustar? ¿Sí? ¿O vas a continuar usando tu vieja ropa para responder o para tratar las situaciones? ¿Vas a seguir en el ciclo de frustración, de enfado, de insatisfacción, de envidia? ¿O en realidad vas a permitir que Dios te dé una visión previa de lo que va a ser el cielo? Que Dios nos ayude a, justamente cuando se presenten estas situaciones, anhelar que ocurra lo primero que he dicho y no esto segundo. Oramos, ¿sí? Dios, qué difícil, qué imposible es poder vivir así para nosotros. Tan imposible. Yo me he sentido tremendamente confrontado cuando estudiaba y miraba las implicaciones de cada cosa, de cada virtud que debería ser una prenda de ropa que deberíamos tener puesta. Y es verdad, en nosotros mismos es imposible, no tenemos la capacidad, pero te tenemos a ti. Te tenemos a ti, tenemos el recurso de una nueva identidad, somos personas nuevas en proceso de renovación, en proceso de cambio, de transformación. Qué increíble que tú nos regales no la responsabilidad, sino el privilegio de poder modelar, de poder vivir un trocito de lo que significará relacionarnos contigo y entre nosotros mismos en el cielo. Ese nivel de compasión, ese nivel de paciencia, ese nivel donde todas las perfecciones tuyas nos iluminen y nos lleven a podernos relacionar de una forma que te glorifique a ti, que te haga grande, que te valore, que te magnifique. Ayúdanos a poder vivir esta realidad aquí y ahora, en nuestro día a día. Que esto no nos haga a nosotros sentirnos orgullosos de lo que logramos, sino que nos asombre y nos humille y nos convierta en personas realmente humildes, como he dicho. Personas que tienen en su mente más quién eres tú, más tus planes, más lo que tú tienes, más que nosotros mismos. Ayúdanos a luchar y a vencer nuestro egocentrismo
El pensar que estamos bien, el pensar el acomodarnos y el ser desafiados a buscarte, a estar disponible y a poder vivir esta realidad los unos con los otros. Señor, te necesitamos tanto y te pedimos tan poco a veces por esta realidad. Así que quiero pedirte todo esto, primero para tu gloria, para que tú te engrandezcas entre nosotros. Segundo, porque somos débiles. Y tercero, porque tú experimentas placer cuando acudimos a ti, pidiéndote lo que tú quieres y reconociendo que no podemos llevarlo a cabo sin ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.